Vinga, ja tens el micro. Els mòbils en silenci. A veure, se ve y se oye bien, familia, me lo escribís por el chat y ya está, ¿eh? Creo que sí, pero bueno. A ver si me lo escribe alguien por el chat. Sí, gracias. Vale, gracias, Elena. No. Habla todo el micro, habla. Empezamos pues la reunión y hoy estamos pues en Rama Viveka de Rubí y vamos a tener una reunión, una conferencia sobre el tema del servidor en la nueva era. Estamos a 21 de febrero y la conferencia nos la va a ofrecer Jesús Jurado, al que tengo a mi lado. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra y empezamos con la conferencia. Gracias, Jesús. Muy bien. Vamos a hacer un silencio mental. Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, como ha dicho Pera, aquí a la Branca Viveca, Rubí, de la Sociedad Teosófica Española. Hoy vamos a hablar del servidor en la nueva era. Cuando hablamos de servidor no nos referimos a ese artefacto que sirve para llevar los correos electrónicos, para para almacenar datos, sino nos referimos a términos de la computación o de la informática. Nos referimos, en este caso, me refiero a ese ser humano que coge las energías del cielo, ese ser humano que luego lo escucharéis muy bien en la grabación, ¿eh? Pero si levanto la voz, ¿sabes qué me pasa? Que empezaré a toser. La alergia está... Bueno, hablaremos del servidor en la nueva era, pero ya avanzo que mi intención, como de costumbre, no es solucionar preguntas así complejas sobre el tema. Yo no os voy a dar, en este sentido, ninguna respuesta fulminante porque primeramente no creo en ellas. Lo que vamos a tratar de hablar es de algo que es fundamental, que puede servir tanto para la nueva era como para cualquier era. ¿Por qué? Son las cualidades previas que tiene que tener un servidor para hacerse merecedor de recibir la energía y hacer de mensajeros de los dioses, hacer de Prometeo y ponerla al servicio de los demás. Eso se trata de hacer de servidor, hacer de puente. Imaginémonos por un momento una línea de alta tensión, ¿verdad? Pues a un discípulo, a un aspirante, a un servidor le corresponde hacer de torre de alta tensión. Soporta los cables, la energía pasa por él, pero él no se queda con nada de la energía, porque él también tiene energía. Bien, vamos a continuar a ver qué tal. Estudio, meditación, reflexión. Estudio, meditación, reflexión. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, qué significa cada una de estas tres palabras, porque según el resultado de nuestra propia reflexión personal, de nuestra propia meditación, así será la capacidad que tengamos para prestar servicio, es decir, irradiar en nuestro medio ambiente, teniendo en cuenta que cuando hablamos de servir, a nadie le han llamado, en contra de la opinión general, a irse a las antípodas del planeta, a cristianizar ni ayudar a las tribus indígenas de la Polinesia. Eso no nos lo ha mandado nadie. Eso no lo hemos figurado nosotros porque hemos percibido dentro de la conciencia un punto sagitariano muy lejano, una meta. Y esa meta resulta que no está fuera, está dentro de la conciencia. Así que el estudio, la meditación y la reflexión deben servir para que nos conozcamos primero, es decir, las preguntas que tanto se habla de la esfinge, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, hacia dónde me encamino, eso tiene que estar resuelto. Lo que sucede en la práctica es que eso no está resuelto por una razón muy clara, porque no nos hemos molestado en formularnos la pregunta. Y además no es que no nos hayamos formulado las preguntas, es que no se dan las circunstancias en nuestra vida de autointerés por evolucionar internamente para que estas preguntas puedan aparecer por el camino.
Por lo tanto, no tendremos la respuesta adecuada, no construiremos las conexiones psíquicas espirituales internas y por lo tanto no estaremos en la opción de poder irradiar. Lo digo porque habrá varias diapositivas que hablarán de lo mismo. Estudio, meditación, reflexión. Y aquí falta una coletilla, hay que ponerlo en práctica. Y cuando se pone en práctica resulta que se aprende muchísimo más. Pero para ello debe acompañarnos el qué, pues las ganas de trabajar, que se supone que los que estamos en esta reunión, grupo reducido, todos tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de convertir en real aquello que todavía es bastante utópico, ¿verdad? Vamos a continuar. Estudiando toda la vida, conocedor impenitente, resultados prácticos. ¿Con qué nos identificamos? ¿Un estudiante toda la vida estudiando? Ojo, porque yo escucho mucha gente cuando he hecho cursos de estos de teosofía o de ha ido a alguna escuela esotérica, ha aprendido cosas de cábala, ya se cree que lo sabe todo. Y la única conclusión práctica que tiene uno cuando lleva años y años estudiando teosofía es que de momento no sabe nada, porque prácticamente los dos dragones estos que están en la pared no los conocemos todavía. Algo hemos hecho mal. No es que no lo hayamos hecho mal, no, es que no está todavía el momento para que podamos revelar ese tipo de conciencia. Conocedor impenitente, vamos, no se detiene ante nada. ¿Por qué nos podemos catalogar así? Debemos tener voluntad, voluntad de sacrificio, de renunciar a las comodidades personales para dedicar ese tiempo a la búsqueda interior. Y cuando digo la búsqueda interior es la introspección. O mejor dicho, el desarrollo del sentido esotérico, el despertar del tercer ojo. Tiene muchísimos nombres. Escuchar la voz del alma, el sonido, el silencio, la voz del silencio. Pero, ojo, porque necesitamos resultados prácticos. He puesto un tipo de letra, después vais a ver que es más pequeña, más que nada para que impacte, porque esto, que parece prácticamente del primer curso, yo me doy cuenta a lo largo de los años que mucho hablar de la glándula pineal, mucho hablar de que si el kundalini sube y el kundalini baja, y luego resulta que hay ciertas cosas que todavía no las tenemos claras. Así que estudiantes toda la vida lo debemos ser. Nunca nos podemos quedar satisfechos con lo que estamos haciendo. Si estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado, estamos ya cristalizados. Es como el que se siente cómodo en una sociedad, como decía Krishnamurti, que básicamente es tan competitiva que está enferma, está loca prácticamente. Pues no hay manera de sentirse cómodo. Así, aunque hay gente que lo pasa muy bien. Cada uno, según su nivel, así encontrará su comodidad. Pero esto es un tema que es muy personal. Así que los resultados deben ser prácticos. ¿En qué sentido? Que los debo de poner en práctica. Y si esos resultados cambian mi vida, adelante con lo que tiene que venir después. Vamos a continuar. Hemos de llevar una vida sencilla, ¿verdad? Los valores espirituales esotéricos, hay que ser personas, no hay que ser simples, pero no aburridos. Y hay que tener un dinamismo creador. Bien, ¿qué significa la vida sencilla? Todo aquello que no esté relacionado con la búsqueda interior es superfluo. Puede ser que aparte del esoterismo nos guste el mundo de las motocicletas, que nos guste el mundo de la informática, que nos guste la historia universal, que nos guste el arte, que nos guste el cine policíaco, que nos guste los dibujos animados, no importa. Pero nuestra atención máxima ha de estar para buscar los valores espirituales o esotéricos, tanto da. Pero esa vida sencilla se tiene que traducir ¿en qué? En ausencia de pensamientos que no tienen razón de ser. Cuando tenemos la capacidad que tenemos de fabular, porque tenemos un plexo que está como abierto, como de aquí a Roma, evidentemente entra de todo. Y entra todo aquello que a los demás les gusta, pero que no es nuestro. Por lo tanto, el trabajo esotérico tiene que servir para cerrar esas puertas que tenemos abiertas, porque nos han dicho que hemos de ser personas abiertas, tolerantes y comprender a los demás. O aquello que se dice del nazareno, dejar que los niños se acercan a mí. No eran niños en el sentido literal del término, eran almas jóvenes que buscaban maestro. Un iniciado, por definición, no emplea su tiempo con un ser humano que se puede buscar las castañas, la solución, a través de un aspirante o de un discípulo. ¿Queda esto claro? Por eso el maestro no va a aparecer. Si la vida sencilla no es real, si aparece y es real, bien. Tenemos el espíritu de investigación, porque esto es así. ¿Por qué no hay que ser aburridos? Una cosa es las cosas simples, sencillas, pero profundas. ¿Por qué la asociamos al aburrimiento o al exceso de trascendentalidad? ¿Por qué? Porque estamos encajonados en los patrones de la era de Piscis.
Veíamos aquellos obispos, aquellos cardenales que cuando soltaban los sermones en el púlpito miraban hacia arriba, se inspiraban así, sin levantar la cabeza un poco, se focalizaban en el entrecejo, evidentemente por ahí le entraba inspiración. Pero señor mío, ¿usted para quién da el discurso? ¿Para los ángeles que están allá arriba encima del órgano o para la colectividad que está abajo sentada? Eso hemos de tenerlo muy en cuenta. Por eso hay que mirar a los ojos a la gente, hay que mirarla. Hay gente que se ofende mucho cuando se les mira, pero la persona que da una charla de este tipo tiene que interactuar a esos niveles, porque de lo contrario no vamos a sacar nada. Y tener dinamismo creador. Hay que ser originales, no hay que ser extravagantes, ni estrafalarios, ni subidos de tono, y tener en cuenta que la vida no es un carnaval. Ahora, ¿que podemos ser felices? Por descontado que sí, debemos ser felices, pero reconociendo lo que tenemos, no la felicidad del plexo solar, no la paz del plexo solar, sino la alegría del contacto con el alma y sobre todo con la conciencia grupal planetaria. De esto hablaremos un poco más. Vamos a ver. ¿El servidor tiene que expresar el alma o tiene que colaborar con el alma? ¿Dónde estaría la diferencia? La expresión del alma es esa capacidad que tienen algunos servidores de irradiar el potencial interno, no confundir con lo que se llama magnetismo, que es propio de la personalidad. Cuando hablamos de irradiar es el huevo áurico, nuestra aura, irradia el potencial del alma, mientras que la parte que sería del magnetismo suelen ser las manos, las imposiciones de manos, etcétera, etcétera. De hecho, deberemos curar algún día, cuando llegue el momento, a través del tercer ojo, a través de la mirada, y muy especialmente proyectar la energía a través del tercer ojo. Pero como todavía eso no está al alcance de nuestra mano, nos tendremos que conformar con llevar una vida pura, que significa vida sencilla, ausencia de pensamientos personales, no meternos en el karma de los demás y sobre todo interrogarnos continuamente de si estamos haciendo las cosas bien, mal o francamente no estamos haciendo nada. Y ser sinceros, no nos pongamos puntuación y tampoco nos evaluemos a la baja, diciendo que no servimos para nada. No, por eso es tan difícil encontrar el punto medio. Y de esta manera vamos a colaborar con el alma. La pregunta que nos podemos formular: si uno está irradiando cada día y sobre todo está haciendo su trabajo plenamente atento, no va a pensar en el alma para nada. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido a concentrarse, ha aprendido a través de la meditación a desentrañar la apariencia y ha aprendido que en los silencios que hay entre pensamiento y pensamiento hay un espacio de paz neutro, que es lo que le conviene implementar. Así que ya tenemos unas cuantas bases para poder trabajar. Vamos a ver qué pasa ahora. Sacrificio, entrega, abnegación, vivencia grupal, olvido de uno mismo, inofensividad, palabra correcta, intelecto claro, buena voluntad, sentido de responsabilidad. Aquí pongo en esta serie de diapositivas unas expresiones que a este estudiante le parecen que deben de estar manifestadas. Pero luego veréis otras que están en gris, que formulamos continuamente preguntas, entre ellas si ha de ser estudiante de teosofía o ha de conocer libros esotéricos, etcétera, etcétera. Porque la palabra servidor es muy amplia. Equivale en la práctica a un alma grande. ¿Qué quiere decir un alma grande? Un alma que es capaz de expresarse a través de ¿qué? De la cárcel en la que vive. Porque me imagino que nos damos cuenta, por eso os he puesto aquí el símbolo de la tierra. ¿Puesto para qué? Porque estamos dentro de una cárcel. De esta prisión no podemos escapar. Nos lo podemos montar como nos venga en gana, como se suele decir, pero de ahí no vamos a escapar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos amigos ¿de quién? De los elementales que han construido nuestros vehículos. De lo contrario no avanzaremos. ¿Qué significa sacrificio? ¿Hacer sagrado todo o emplear la voluntad para buscar la luz? Quitarse de los caprichos personales que impiden el servicio o convertirse en una asceta, cortarse un brazo como el área de Piscis, o dormir en el suelo prácticamente a la intemperie sin nada porque uno quiere entregarse al Cristo. Un servidor no puede perder la salud porque es el único capital que tiene. Así que el servicio que se nos pide es mental. Acuario es mental, no es plexo solar como la era de Piscis, en que la gente amaba con el plexo solar y tenía la aspiración y la prédica a través del plexo solar, del deseo. No, ese chakra poco a poco tiene que cerrarse. Hemos de despertar los chakras superiores.
y tenemos una mente. Pues la mente hay que utilizarla, pero la mente no la que corta, divide, separa, no. La mente que integra, que ve que todos formamos parte de una misma familia. Sí, sacrificio, entrega, ¿qué es? Cuando uno ha tomado la decisión de buscarse a sí mismo y se ha encontrado, ha de ser fiel. Ya no hay espacio para nada más. Pero hay una cosa importante que no se nos ha enseñado suficiente en la era de Piscis, es el trabajo de grupo. No es ir al templo o venir aquí al centro, a la logia teosófica, ni mucho menos. Tiene mucho que ver, sí, pero lo importante es que, aun no viniendo a la logia, aquí a un grupo de reunión como este, sepamos que internamente somos hermanos, pero no porque lo hemos aprendido, sino porque internamente lo estamos experimentando continuamente. Eso es lo que nos va a valer, no lo que hemos leído en los libros, lo que hemos puesto en práctica. Es tan importante, ojalá el 1% de lo que está escrito en estas estanterías ya lo hubiésemos puesto en práctica, o si no, el libro que tengo puesto debajo del ordenador, una Biblia, ojalá el 1% ya fuese nuestro, porque entonces todo esto estaría y además, ya lo sabríamos, independientemente de la procedencia que tengamos sobre la religión, cultura, etcétera, etcétera, porque todas hablan exactamente de lo mismo, de camino de perfección. Así que la meta acuariana del servicio es la vivencia grupal. Pero ¿cómo va a haber vivencia grupal si yo no me olvido de mi yo separado? Si yo no me olvido de Jesús, o de Pera, o de Gloria, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a encontrar? Nada. ¿Por qué todavía no hemos dado el paso en amplia escala en la búsqueda interior? Porque ¿qué voy a hacer yo sin Jesús? Sin mi nombre personal. No sabría vivir, ¿verdad que sí? Pues eso no es que lo tengamos que matar, lo hemos de trascender en la práctica diaria. Cuando se sirve, debe de existir el olvido de uno mismo. Uno no se propone hacer el bien, le brota automáticamente, no diré por los poros de la piel, que sería lo correcto, pero le sale de manera espontánea, no se lo piensa, a ver, si ayudo a esta persona después me va a ayudar a mí, ¿verdad que si hacemos así? Yo he prestado un favor, o aquel otro, quien me la hace, me la paga, bien, muy bien. Así no vamos por el camino del servicio. El camino del servicio es espontaneidad, amor al prójimo, pero aquello que dijo el Nazareno, haz el bien y no mires a quién. ¿Seríamos capaces de esto? Pues adelante en la búsqueda interior. Y una palabra interesante, inofensividad. Hemos de ser tontos, pasivos, decir que todo sí, nos dan un tortazo si amo, otro tortazo si amo. ¿A qué asociamos en la inofensividad de eso? No. La inofensividad es conseguir algo que en el planeta Tierra es muy difícil. Tener pensamientos, no acciones, pensamientos que no vayan en contra del bienestar general. Claro, un pensamiento siempre focalizado en uno mismo no es inofensividad. Prácticamente es putrefacción. Nos estamos matando con eso. Entonces, ¿cómo sería este pensamiento? ¿Que revista amor o que tenga armonía? ¿Cómo puede tener armonía un pensamiento nuestro si nosotros no hemos sido capaces de alcanzar y sostener la armonía en nuestras vidas? Si por evolución no hemos tenido valor para enfrentarnos a las cuestiones del día a día y sobre todo con una sonrisa en el sentido de que pase lo que pase, yo voy a salir triunfante. ¿Por qué? Porque voy a salir fortalecido y el problema era una incógnita que tenía que resolver y ya la tengo resuelta. Se puede decir que la mayoría de los que estamos en el camino, pues todos los que estamos aquí buscando, los peores problemas es mantener el equilibrio, la armonía. Está entre el signo de Escorpio y sobre todo el signo de Libra. El signo de Libra, eso de los platillos de la balanza, pensad que no puede estar estática la balanza porque estaría muerta. Ha de ser dinámico el equilibrio. Lo que no pueden ser dientes de sierra. ¿Y qué nos pasa en esta vida en este momento? Que tenemos una vida de dientes de sierra. Subo, qué bien, boom, caigo. Tengo trabajo, tengo dinero, no tengo nada, tengo que preocuparme. Está preguntado específicamente para que un montón de millones de seres humanos despierten a la luz, al desapego interno y a la inofensividad. Parece una salvajada, ¿no? Pero es que los humanos no aprendemos más que a través de los palos, de las dificultades, de las pruebas. Si de esta prueba salimos bien, otro ejemplo, esto que está pasando en Palestina o en Ucrania, en otras partes del mundo, en España que ya pasó hace años, etcétera, etcétera, se vive. Ya sabemos que la muerte no tiene arreglo en el sentido de la parte física, se ha ido y se ha ido. La vida continúa en otro plano, pero no importa. Pero si en el plano físico somos capaces de aceptar las situaciones que hay, matando 50.000 vecinos de la ciudad, como ha pasado en Cercano Oriente, y somos capaces de mantener el ánimo sereno y no odiando al que nos ha enviado la bomba, porque tengamos en cuenta una cosa,
el agresor de esta encarnación fue la víctima de la anterior, o la víctima de esta encarnación fue el agresor de una encarnación anterior. Esto es un toma daca, una ley de justa retribución. No podemos criticar al que nos pone una bomba porque seguramente que nosotros en vidas pasadas hicimos algo parecido. Entonces, hasta que no lo solucionemos, ¿cómo se puede solucionar? Pues aceptando lo que viene, no de forma pasiva, sino activa. ¿Y cómo podemos trabajar para quitarnos pensamientos negativos? ¿Cómo podemos implementar la presencia del alma? ¿Cómo podemos amar más a través de la armonía, pero sin renunciar a los conflictos? Si creemos que la vida espiritual es me siento y con desearlo lo consigo, decretos, nos equivocamos. Es picar piedra, picar piedra, picar piedra. ¿Por qué la gente que se ha puesto trabajando de mediadora en los conflictos, que aquí en España se ha hecho también, con el tema de ETA, es gente que sabe lo que está haciendo en el sentido de cómo expresar el alma en el día a día de forma práctica? No olvidemos que estudiamos teosofía. La señora hablaba es que tenía un bagaje muy grande. No se trata de que sepamos las cadenas, las rondas, las razas, etc. No. Se trata de que aprendamos que somos almas, ¿verdad que sí? Somos mónadas triádicas individualizadas. ¿Y por qué no ponemos en práctica el 1% de todo ese potencial de la mónada? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué no hemos creado una humanidad? Porque todavía por edad evolutiva no nos toca hacerlo. Son muy pocos los que tienen preparación, porque si somos de la cadena terrestre, a poco hemos llegado. Y si somos de la cadena lunar, pues seguramente que todavía nos queda mucho por avanzar. Pero tengamos en cuenta que tanto da, lo importante es que lo que vayamos percibiendo lo vayamos expresando. Palabra correcta. Nuestras palabras deberían servir para bendecir, nunca para maldecir. Se dice que si no sabemos qué decir, mejor nos callamos. Pero aquí hay un problema, porque asociamos la persona callada a exceso de trascendentalidad y sobre todo supuesta información especial, gente que está por encima del bien y del mal y que prácticamente no mira a nadie ni se mira a los pies, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se cree que está por encima. Yo preferiría que encontrarme con gente que está remangada, limpiando el alcantarillo, es decir, donde están los problemas, y teniendo en cuenta una cosa: el discípulo tiene la rara prerrogativa de caminar por el barro y no mancharse. ¿Qué significa eso? Que cuando tengamos que introducirnos en un conflicto porque la vida nos va a llevar, si somos verdaderamente tan puros de contacto con el alma, no nos va a afectar para nada, no nos vamos a manchar con nada. ¿Por qué? Porque viviremos una vida desapegada. Así que el olvido de uno mismo, la inofensividad, ¿y qué es la palabra correcta? Palabras que sirvan para bendecir y para ver las cualidades de los demás, no las limitaciones de los demás, que de esto tenemos mucho, ¿no? Hemos hecho alguna selección de personal, esto es mejorable, esto es mejorable. Eso, hace muchos años decía, tú eres un inútil, no sirves para nada. Tenemos unas edades ya que... Intelecto claro, ¿qué es un intelecto claro? Pues aquel ni más ni menos que tiene la espontaneidad de lanzarse a investigar algo, a buscar una solución y no se queda atrás, no se arredra para nada delante de las dificultades. Vamos a mirarlo de esa manera, un intelecto claro. Si no tenemos un intelecto medianamente formado, no vamos a avanzar, porque no olvidemos que el alma es hija de la mente abstracta, no de la concreta. La mente concreta, lo que pare, es precisamente la personalidad. Y yo me imagino que cada uno conoce la bestia que lleva dentro, ¿no? O el león que lleva dentro. Pues hagámonos amigos de ese león. Bien, buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Eso que sí, yo me llevo bien con todo el mundo, saludo a los vecinos, amo a todo el mundo, las plantas, las flores, los tornillos, no sé qué más, las nubes. Bueno, ¿y eso es la buena voluntad? Para mí no. Para este estudiante la buena voluntad es algo más, es una vivencia interna que se ha de expresar a través del aura y de las acciones que se tienen en el día a día. De lo contrario, no funcionamos. Mirad, hemos de llegar al punto de evolución que a través de nuestra presencia o de nuestro discurso la gente se pueda sentir anímicamente mejor. No hemos venido para dar sermones que la gente salga atormentada de una charla de estas. ¿Que la gente dice que no entiende nada? Pues no pasa absolutamente nada. Pero la tarjeta de la buena voluntad debe ser real, no ficticia. La buena voluntad es el amor en acción, pero es un amor que no es el amor personal del sacro, del plexo que la gente entienda. Es el amor del corazón. Pero todavía estamos muy lejos de poderlo implementar. Y por último,
soy de los pocos, a mí hace ya muchos años que empecé con esto, el sentido de responsabilidad. En los últimos 30 años he escuchado a gente hablar y casi nadie habla del sentido de responsabilidad. Y es la obligación que tenemos de expresar el mundo del alma aquí en el plano karmático, siempre y cuando lo hayamos contactado con él y sepamos en qué consiste. Es decir, si queremos estar en la luz, el sentido de responsabilidad nos debe acompañar siempre. Y resulta que es un sentido en estos tiempos que como la gente fluye y se adapta, pues resulta que la responsabilidad se va por el desagüe. Y eso no es correcto. Ahí debemos hacer algo más de lo que aparentemente decimos que hacemos. Continuamos, luego vendrán preguntas, no os preocupéis, ¿eh? ¿Quién puede ser servidor? ¿Qué grado de identificación con el alma se requiere? En principio, el servidor puede ser cualquiera de nosotros. Lo que yo os he puesto como afirmaciones son mis opiniones de lo que debe ser un servidor, pero no tiene por qué coincidir con lo vuestro. Ahora vendrán las preguntas. En principio, cualquiera puede ser servidor. ¿Y qué grado de identificación con el alma? Yo apunto que sea un grado elevado, que no haya espacio en la vida personal para no estar con el alma. Esto con un poco de práctica lo vamos a conseguir. Así que creo que es fácil, ¿no? Conseguirlo. Estamos en la diapositiva 7, ¿eh? Os lo he puesto grande para que no nos perdamos, ¿eh? Luego hay una cuestión, a ver si entre todos resolvemos por qué he hecho este juego de colores y este 50-50, ¿eh? Estudio, meditación, reflexión. Y algunas preguntas, acordaos la pregunta de por qué está hecho montado esto de esa manera. ¿Mm? Estudio, meditación, reflexión. Ahora ya, si nos formulamos una pregunta, la respuesta debe ser un poco diferente a la primera vez, ¿eh? El servidor. Ahora vienen las preguntas. ¿Es un buscador de la luz? Podríamos decir que sí, ¿verdad? ¿Es un aspirante? ¿Es un discípulo? ¿Es un iniciado o simplemente es un ser humano? La etapa de iniciado no te aparta de ser un buscador y ni de ser un servidor. La etapa de discípulo tampoco te aparta de la meta, sino que es una meta continua. Y la etapa de buscador de la luz es de una persona impenitente, como sin detenerse, tozuda, perseverante, que quiere buscar la luz. Pero la luz tiene que saber ya que está dentro de sí mismo. No la va a encontrar en los libros si antes no ha utilizado la inteligencia para reflexionar un poquito, para hacerse preguntas. Todos debemos imitar a Sócrates, hacer el método socrático de preguntas y respuestas, porque es el único método que va a establecer analogías y vamos a comprender poco a poco lo que es la parte elevada y lo que es la parte pequeña, el macro y el micro. Y en esa dualidad estamos nosotros. Así que cuanto antes entendamos que es un buscador de la luz, puede ser, que lo es, que también es aspirante, que también es discípulo y que también es un iniciado, y simplemente un ser humano con mayúsculas, porque aunque tuviéramos una iniciación, la tercera, por ejemplo, que es la que cuenta para la jerarquía, realmente dejaríamos de ser seres humanos, todo lo contrario. Seríamos más seres humanos todavía. Ser humano significa, ni más ni menos, expresar la conciencia crística, no lo que entendemos habitualmente. Cuando hablamos, en el planeta Tierra hay 8.000 millones de seres humanos. En el fondo, ni el 20% expresa la conciencia crística. Ni el 20%. Lo demás, ¿qué es? Pues masa humana. Masa humana. No quiere decir que no estén para evolucionar, tienen que evolucionar como los demás, pero que el porcentaje es mínimo en comparación con la gran masa que ni tiene pensamiento propio ni expresa las cualidades del alma. Y es fruto de la primera iniciación, el nacimiento, la conciencia crística. Por lo tanto, aunque tengamos la primera iniciación, se caracteriza el resultado por precisamente la buena voluntad, el sentido de responsabilidad y el intelecto claro. Parece fácil, ¿no? No es difícil esta meta. Entonces, ¿qué hacemos para que no se expanda más? Vienen más preguntas ahora, ¿eh? ¿Será mental el servidor? ¿Será emocional? ¿Será inteligente? ¿Será culto? ¿Será práctico? Mental tiene que ser. Se acabó la época de los deseos y de las aspiraciones banales, de las creencias. Nosotros aquí, yo recuerdo hace muchos años alguien criticar el sistema de la India en alguna reunión de estas, hacía muchos años, otro grupo de meditación, de tantas imágenes, pero bueno, la Iglesia Católica es una religión solar, el cristianismo lo sabéis, pero que en los primeros concilios del Vaticano lo pervirtieron completamente. Una religión solar es aquella que no adora ídolos,
Se puede adorar el símbolo del sol, pero no se quiso aceptar porque era propio de los paganos, de religiones que no entraron al trapo con la cristiana. Se puede venerar la cruz, como se hizo en un principio con el sudario puesto, que hay algún grupo esotérico que lo mantiene todavía, o se puede con la corona, las rosas estas famosas, etcétera, etcétera. Pero lo que no se pueden venerar son imágenes que son copia de los templos paganos, templos romanos, que estaban basados en los templos griegos. Acordaos que la imagen que tenemos de lo que es el dios, ese señor con barba dentro de un triángulo, eso viene de la antigua Grecia, de Zeus, y los romanos le llamaron Júpiter. Evidentemente, ¿qué ha pasado? Que nos ha llevado esa cara de ese señor benevolente que es Dios. A Dios, por mucha imaginación que tengamos, no le podemos poner rostro ni al logos planetario y menos aún un logo solar. No tiene forma. ¿Por qué? En todo caso, podríamos decir, el arquetipo es una estrella de 5 puntas, que tendríamos que ver desde muy por encima del sistema solar o del globo terráqueo, de la cadena terrestre, para poder percibir ese símbolo. Incluso nosotros poderlo percibir, no lo percibimos porque no tenemos capacidad. Así que hay que ser mental por una banda, emocional no en el sentido de que creyente, pero bien, hemos de tener un mundo emocional muy rico. Es decir, hemos de ser extremadamente sensibles a las necesidades de los demás y animarles poco a poco que todas aquellas dificultades que tienen por ser netamente emocionales las vayan superando, pero que no renieguen de ellas. Porque el camino de la emocionalidad, la columna esta, es la que nos va a posibilitar en un momento dado es que la energía búdica, la energía del amor pueda descender. Si no tenemos un mundo emocional purificado, el amor en la tierra no se va a manifestar. Ahora, no caigamos en fantasías y en astralismos. No creamos que porque ponerle flores a una imagen, sea del santo o la santa que sea, mañana la vida nos va a ir mejor, porque esos son actos de magia negra. Lo que sucede es que lo tenemos tan incorporado que prácticamente creemos que es necesario. No tiene sentido. Si es una religión acuariana, tengamos en cuenta que el cristianismo en la era de Piscis no se ha podido implementar debidamente, se han hecho barbaridades y esta era tiene que trabajarse. Y el ideal de fraternidad ahora debe ser una realidad. Trabajar en grupo, pero para que esto acontezca, la curia vaticana tiene que cambiar radicalmente. Un inciso, os recomiendo una película, Cónclave. Ir a verla si no la habéis visto y veréis alguna historia. Hay muchos temas de estos para discutir, pero es un ejemplo claro de cómo se ha manipulado el mensaje del Mesías y cómo se sigue manipulando. Pero es mi opinión personal. Así que yo apunto a que sea inteligente, sea mental, que su emocionalidad sea sensibilidad a la necesidad espiritual de los demás, que tenga gran cultura, es decir, aparte, tiene que conocer de todo un poco, saber cómo va la economía, no como a veces nos hemos encontrado gente, incluso en alguna rama, que pueden saber mucho del señor Blavatsky, pero no le hables de economía, no le hables de los ferrocarriles, no le hables de los aviones, porque para ellos eso no es espiritual. Aquí hemos conocido gente de esta, ¿verdad que sí? Pues nos queda mucho camino. Y sobre todo hay que ser, para ser servidor, según la respuesta es afirmativa, eminentemente práctico. ¿Qué quiere decir una vida práctica? Una vida sencilla, dinámica, donde la voluntad funciona. Sí, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Será una persona inspirada? ¿Cómo vamos a ser inspirados si todavía estamos haciéndonos preguntas? La inspiración viene cuando las preguntas, la respuesta que viene, que sea pequeña, la vamos implementando. Ahí sí que hay inspiración, hay intuición. ¿Tendrá contacto con el alma? Se le supone que hay contacto con el alma a un servidor, porque si no, no estaría haciéndolo. Lo expresará, tiene la obligación de hacerlo. ¿Y de qué manera? De forma práctica. Y sobre todo, con una gran capacidad. Simbólicamente ha de estar en el momento preciso, en el sitio preciso. Oportuno, en el sitio preciso. ¿Por qué? Porque de esta manera su trabajo será mucho más eficaz. Con el mismo empleo de energía obtendrá el máximo resultado. Y eso nos lo deberíamos de aplicar todos. Mínimo uso de energía, máximo rendimiento. Eso es la excelencia que el capitalismo persigue. Esa es la excelencia. ¿Y de qué a nivel individual? A nivel individual y sobre todo a nivel grupal. No olvidemos que nosotros partimos de la individualidad que somos nosotros, la relación con el alma, el reconocimiento del yo inferior, la potenciación del yo superior, pero sobre todo sublimando y purificando el yo inferior. No se nos ocurra construir el cuerpo causal cuando todavía la personalidad no está construida. Hay que trabajar lo concreto y poco a poco ir subiendo. Y a través de ahí
aplicarlo a la conciencia grupal. Si no tenemos la primera etapa en la reivindicación del yo personal completa, la conciencia grupal no vendrá a nosotros, porque básicamente es ese amor propio que necesitamos para avanzar en el día a día. O de otra manera, ese deseo que debidamente empleado de superación se convertirá en voluntad al bien. Pero para ello hemos de trabajar ese deseo de tal manera que no nos enganchemos a él, sino para obtener una cualidad. ¿Vamos cogiendo? Así que debe tener contacto con el alma, lo tiene que expresar de la manera práctica. A nivel individual debe estar en contacto con el alma y sobre todo ha de trabajar para que la conciencia grupal funcione. ¿Cómo lo va a hacer? Juntándose con los demás, no necesariamente. Donde se encuentre puede estar trabajando a nivel de conciencia grupal. Internamente puede establecer ese contacto. Debe conocer la teosofía, debe conocer la filosofía esotérica, la meditación esotérica, el hatha yoga, las diferentes mancias. Sí y no. ¿Por qué? Porque conocer la teosofía no es garantía de que vaya a despertar el corazón ni la conciencia de servicio. Y quien dice teosofía dice escuela arcana, rosacruces, masonería y tampoco las mancias, porque las mancias corresponden a una etapa de la evolución que fue la raza atlante, en que se utilizaron los poderes psíquicos a extremos inconcebibles, se tenían unos pétalos abiertos en el plexo solar y posibilitó invocar elementales, trabajar con ellos para hacer barbaridades, entre ellas un diluvio universal, por ejemplo. Es decir, eso no, pero hay que conocer teosofía o el equivalente, o mejor dicho, hay que hacerse preguntas a nivel personal. Quien no se formula preguntas sobre su vida y el sentido que tiene no avanza. ¿Debe practicar y conocer la meditación esotérica? Ha de estar centrado en lo que hace, la respuesta que doy. Ha de estar en silencio profundo, en contacto con el alma. Ha de ser práctico. Ha de tener una voluntad de acero y sobre todo ha de ir con la verdad por delante. No con ilusiones, sino con realidades de conciencia. ¿Y debe practicar el hatha yoga? Bueno, pues que vaya al gimnasio también, hacer una hora de natación a la semana o dos y a lo mejor le sirve más. ¿Me explico? Ni tampoco hay que repetir los mantras 50.000 veces, ni estudiar la Biblia, ni cosas de estas. ¿Lo quieres hacer? Adelante, pero no es una condición sine qua non, no, de ninguna manera. Puede ayudarte, pero nada más. Continúo. ¿Debe tener una gran memoria el discípulo o el servidor? Hay gente que presume de no tener memoria, ¿eh? Y gente que presume también de no conocer absolutamente nada, porque dicen que así le dijo un gurú de la India que así estaba en mejores condiciones para encontrar la luz. Bueno, o por el contrario, llevar una vida anónima. ¿Debe conocer la humildad o simplemente ser un creyente? La memoria es necesario tenerla, pero la memoria está ligada a algo, o la falta de memoria. Unos dicen que la persona que tiene mucha memoria es que tiene mucho apego. Y los que tenemos memoria decimos que eso bien no es así. No es así. Si tú estás centrado en el alma, cuando necesites una información tuya de tiempo A, esa información está ahí. No se ha diluido, está. Lo que sucede es que en el día a día es mejor si tenemos mucha sensibilidad o somos hipersensibles, como suele decir, que no tengamos imágenes de cosas que no nos gustaron de nuestra vida, porque eso va a interferir en el día a día, genera miedo y siempre el movimiento recurrente, lo mal que lo pasó, lo que lo pasé, mira lo que me hizo, caramba, que hace 30 años que pasó eso, sí, pero cada día lo estoy alimentando. Así que la memoria negativa hay que matarla de hambre. ¿Cómo? No utilizándola, desconectando ese disco. ¿Nos debemos de considerar personas importantes? No necesariamente. ¿Qué es una persona importante? Una persona que todo el mundo reconoce por la calle. ¿Qué aburrimiento? No tienes vida privada. Una persona que lo sabe todo, que todo el mundo le hace alabanzas. Una persona que es criticada. Una persona anónima. En estos tiempos cuesta mucho ser persona anónima con las redes sociales, ¿eh? Cuesta mucho. ¿Y qué es ser una persona? ¿Qué es la humildad en realidad? ¿Doblar la cabeza o conocerse bien? Yo apunto por conocerse uno a profundidad, no por decir hacer lo que los demás dicen, ¿eh? No me sirve, porque a la gente que está por encima de la media, supuestamente, y con esta actitud benevolente de que parece que te perdona la vida, lo que he podido comprobar con los años, que los hay en grupos de meditación para ver y vender, así de claro, es que de humildad ellos seguramente que no la han conocido. Me explico, ¿no? En todas partes hay ovejas negras. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque es necesario que la parte oscura haga su trabajo y la parte blanca o iluminada haga el suyo.
No hay que apartar a ningún hermano, ninguna hermana de los grupos. Cada uno que haga su trabajo. El que tiene que hacer la separatividad, que la haga. Pero si detectamos que es así, nosotros no podemos cumplir eso. No nos toca hacer eso. Pero no hemos de ser pusilánimes, hemos de decirlo abiertamente. No estar cada día señalando, que no va para no sirve para nada, sino activamente trabajando por el bien. ¿Debe ser un creyente? No recomiendo ser creyentes. Debemos ser conocedores. Lo que sucede es que para conocer primero, en el camino utilizamos el deseo y la creencia, hasta que llega el conocimiento. Y cuando llega el conocimiento en este mundo espiritual dura 4 días. ¿Por qué? Porque hemos profundizado más y hemos visto otro conocimiento más superior. Hasta que al final se despierte esa luz interna, esa intuición, y digamos, mira, el libro está muy bien, pero a partir de ahora yo voy a ser. Ya ser yo, trabajando con lo que tengo y nada más. Continuamos. Objetivos. Expresión del potencial del alma. Expresión del potencial del alma. Si no lo hemos conocido, tenemos un trabajo por delante, nos debemos despabilar y sacarlo todo fuera y al servicio de los demás. Capacidad de expresar un nivel de conciencia equilibrado. Esto lo digo yo, lo afirmo, así lo considero. Luego haremos preguntas. Capacidad de interactuar a nivel social de manera consciente. Entonces, la idea cristiana de yo me encierro en el, o acuariana, de me encierro en mi torre de marfil como el alquimista, estoy fuera del contacto de la gente que no me aporta nada, voy a inspirarme espiritualmente más así, o por el contrario, llevo una vida normal, tengo mi momento de estudio, mi momento de salir a la calle a tomar un café, de hablar con la gente, etcétera, votar a mi partido político, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál de los dos está más equilibrado, el que se encierra o el que se abre? El que se abre siempre, por mucho que se equivoque, porque al menos está en contacto con los demás. Y los humanos, cuando estamos en reuniones como estas, estamos interactuando a nivel de vehículo pránico. Y ese es el mecanismo más denso que tiene el alma. No se trata del mundo emocional y el mundo mental, se trata del mecanismo práctico, el mecanismo de respuesta, el vehículo etérico, prácticamente. Capacidad de interactuar a nivel social de manera consciente. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que en comunidad tenemos un papel que desarrollar? Que puede ser de simple ciudadano que paga sus impuestos, nada más. ¿Somos conscientes de ello? ¿De que nuestros compañeros, nuestros vecinos nos necesitan como nosotros necesitamos de ellos? Aunque no hablemos casi nunca con ellos, la calle los vemos cada día después de 50 años y nunca hemos intercambiado una palabra. No importa si por dentro los consideramos seres humanos o no un obstáculo que me encuentro cada día por la acera. ¿Mm? Capacidad de integrar ambos aspectos, el equilibrio y la forma de interactuar consciente. ¿Podremos conseguir eso alguna vez? Los discípulos lo tienen, los humanos no lo tenemos todavía conseguido. Se supone que nos tendremos que picar un poco más de piedra o esforzarnos un poquito más. Servicio, continuamos. Personalidad bien construida. Yo defiendo que debemos tener un Leo potente, una afirmación potente, aunque pudiera ser extravagante. Una vivencia clara de una vida despersonalizada. ¿Hasta qué punto nuestra vida es despersonalizada? Lo dejo para las preguntas. ¿Hasta qué punto? ¿Podemos actuar de manera desapegada, despersonalizada? ¿O nos cuesta un horror imaginar por un momento que no soy yo? Expresión clara de buena voluntad real, no ficticia. Si tanta gente que dice que ama al prójimo o que cree en el Dios tal, en el otro, las religiones organizadas, esto fuera real, la tierra sería el auténtico paraíso. ¿Por qué? Porque es ficticio. Algunos se acuerdan, yo lo sé de donde he estado, en el campo católico, el domingo sí, los días de la semana no. Otros van el viernes, otros van el sábado. ¿Y qué creéis que hacen? Exactamente lo mismo. Ese día sí para el templo, pero después ¿qué? ¿De qué sirven las prédicas de los diferentes pastores de las diferentes religiones del mundo si luego los feligreses no lo ponen en práctica? ¿Sí? Pues ahí tenemos un campo de reflexión. Valor, intelecto claro, amor al prójimo, buena voluntad y sentido de responsabilidad. Os lo vuelvo a poner. Esto es lo que para mí debe ser un servidor. Esto es una técnica de servicio. Ojalá pudiéramos implementarlo todavía, todo esto en el día a día. Creo que esto lo entendemos un poquito más, ¿no? ¿A través de qué medios se consigue eso? De la buena voluntad,
del intelecto claro y del sentido de responsabilidad. Pero estas cualidades se suponen que ya deben de estar construidas antes de plantearse llevar grupos, formar parte de grupos, con la idea, lejana a veces, de desarrollar la conciencia grupal. Si todavía estamos enamorados de nuestro sillón, de nuestras zapatillas, del confort que tenemos bien sentados en un buen sillón, bien arrellanados allí, con nuestro libro, nuestro faristol nuestro atril y mirando las páginas, fíjate qué bien, lo que Madame Blavatsky dijo, o lo que la señora Bailey dijo, o lo que el maestro aquel dijo. Si estamos así, no estamos en condiciones de servir a nadie, de expresar el potencial del alma. ¿Por qué nos pasa esto? Porque todavía estamos en la teoría. Y de Acuario lo que se necesita es, ya que el planeta que lo rige es ni más ni menos que Urano, el planeta del cumplimiento kármico, por otro lado, el sí o sí. Saturno te aplicaba las clavijas, ¿no? Pero este lo vas a hacer sí o sí. No hay escapatoria. Porque nos da una cualidad muy buena. Es un planeta eléctrico, una energía dinámica. Y esa energía nos va a movilizar tanto que al final todo esto lo vamos a conseguir a la brava o en muy poco espacio de tiempo. Quedémonos con el medio de la buena voluntad, del intelecto claro y del sentido de responsabilidad. Cualidades para este estudiante provenientes de la primera iniciación, el desarrollo de la conciencia crística. Fijaos si nos queda camino por delante. Resultados. Integración de la personalidad, paulatina expresión del alma, desarrollo del sentido esotérico, expresión dinámica y práctica, expansión de la conciencia social. Si todo lo que aprendemos nos sirve para que a nivel social se implemente un nuevo régimen de relaciones, nos estamos equivocando de cabo a rabo, porque las religiones tienen un potencial grandísimo de renovación. Sucede que los creyentes, los que van, los feligreses, de la religión organizada que sea, todavía no lo ha puesto en práctica a nivel personal. Y si lo ha puesto en práctica, se ha quedado con la parte externa, que es el sexto rayo de devoción e idealismo, pero no del segundo rayo de amor-sabiduría. Amor, sabiduría, intelecto claro y sobre todo utilizar la mente ¿para qué? Para buscar la verdad, para buscar el amor que está en los demás también, no solamente en nosotros. Y del amor que hablan las religiones, hay que decir que uno tiene una pequeña parte, pero en contacto con los demás este amor se va expandiendo, esta luz se va expandiendo, es como la luz del budismo. Un feligrés puede tener una porción de la luz, pero en contacto con los demás, cuando la conciencia trabaja a nivel grupal, es decir, no cuando están reunidos en el templo, sino cuando uno está en su casa meditando, darnos cuenta que formamos parte de un grupo. Al principio nos parece imposible, pero con el tiempo vamos a percibir en una meditación un montón de cabezas en todo el mundo que estamos buscando el mismo objetivo. Paz, armonía, libertad, buena voluntad, sentido de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y vuelvo a rematar el tema. No puede haber una era de Acuario, ni podemos ser servidores en la era de Acuario si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tesoro personal, nuestra percepción particular del mundo y de los problemas del mundo y lo traspasamos a una esfera superior, que es la conciencia grupal, a las rectas relaciones humanas. Y para eso no nos importa cómo estén los demás, nos debe de importar cómo estamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una limitación, no tengo que echar las culpas a los demás. Es responsabilidad mía. Por tanto, si me lo aplico, el alma poco a poco se va a expresar. No olvidemos que para expresar el alma, la capa de la personalidad se tiene que aplicar un algodón muy suave e irla eliminando, pero no desaparecerá, estará ahí. Solamente los matices que son más ficticios, que friccionan más de la personalidad, se deben de suavizar, se deben pulir, lo demás no. Las ganas de trabajar no las podemos quitar, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Perder el tiempo, como seguramente hemos hecho en mucho tiempo, en mucho espacio de esta encarnación, siguiendo los postulados de Piscis. Ya será, siempre fue así, el culto al líder, el culto al padre, el culto a la divinidad. No, la divinidad en la era de Acuario somos nosotros. Los salvadores del mundo en la era de Acuario serán aquellos seres humanos que hayan despertado y sobre todo estén implementando la luz, el amor y la buena voluntad. ¿Para qué necesitamos un avatar? ¿Para qué necesitamos un guía si somos nosotros? Si no descubrimos esto, ¿qué fase tenemos? La de devoción e idealismo, sexto rayo. Religiones organizadas, pero no la religión con mayúsculas, que es la puerta grande para entrar en la casa del Padre, que es el amor. Amor inteligente,
No el amor de devoción barata, no, no. Amor inteligente, que sabe dónde están las limitaciones y dónde están los problemas y dónde están las oportunidades. Conclusiones. Todos nos podemos acontar al campo del servicio. Con la capacidad particular debemos construir el camino. Podemos usar referencias externas hasta descubrir la luz interna. El estudio es muy válido, pero lo bueno es ir investigando poco a poco internamente, aparte de y venir a las reuniones de teosofía, ya que estamos en una logia teosófica, y aportar lo que hemos descubierto al grupo, porque a ellos les puede servir para que puedan despertar también y entre todos compartir nuestro punto de vista. Claro que tenemos la referencia de la obra de Blavatsky, Yanni Besant, Leadbeater, etcétera, y todos los grandes teósofos. Pero si no compartimos la experiencia en nuestro, sobre todo con nuestro buen hacer en el grupo, en la logia, y sobre todo cuando hay que hablar, damos esta confianza de descubrimiento interno sin dar demasiados detalles. Eso es lo que necesita la gente que acude a las logias, ver cómo los demás comparten su experiencia y van dando no detalles grandes, sino van dando la confianza para que los demás se vayan poco a poco soltando. Si no, la enseñanza teosófica no funcionará. Y ha funcionado muy bien en 150 años o más. Por tanto, debe seguir funcionando. Condición sine qua non. La debemos compartir el fruto. ¿Lo vemos? ¿Sí? Descubrir la luz interna. ¿Llegará algún día? ¿Nos apuntamos a la luz interna de cada uno? Yo diría que sí, que sería fácil, siempre y cuando nos creamos que somos capaces de hacerlo. Venga, las preguntas. Hay una que quiero que me formuléis por qué sale, pero esa para el final. Venga, no grabamos preguntas, ¿no, Pera? O a ver, vamos los los que están en el chat, o mejor no grabarlo, mejor, no lo grabo, no lo grabo. Un momentito, no lo grabo. Vamos a ver. No lo grabo, pero lo que vamos a hacer es que se hagan las preguntas.